a continuar, entonces. Vamos a esperar un minutito, como siempre. Y bueno, nos tocaba esta parte de las cooperativas, ¿no? O las cooperativas de ahorro y crédito, porque cooperativas hay en diferentes rubros, ¿verdad? Cooperativas mineras, por ejemplo. Hay otras cooperativas también que se constituyen para defender los intereses y los derechos de un solo rubro, ¿verdad? Y por eso son cooperativas, ¿no? Porque son de pequeñas agrupaciones de personas con el mismo objetivo social. Y las cooperativas de ahorro y crédito se constituyen, a diferencia de los bancos, bajo la sociedad o bajo el tipo societario de la responsabilidad limitada o el régimen de responsabilidad limitada SRL. Esto lo señala el artículo 238 de la ley 393, ¿no? Vamos a revisar. Aquí está. Norma jurídica de sociedad cooperativa. Entonces, por ley y de manera ineludible, si se quiere constituir una cooperativa de ahorro y crédito, se tiene que establecer la sociedad bajo la forma de la responsabilidad limitada de acuerdo a lo que prescribe el Código de Comercio en la parte aplicable. Ahora, en principio, las cooperativas de ahorro y crédito que ahora se ven y señalan en sus razones sociales o en sus denominaciones como abiertas, ¿verdad? Cooperativa de ahorro y crédito San Pedro, o cooperativa abierta de ahorro y crédito San Pedro Limitada, ¿verdad? Cooperativa y otras. Este carácter abierto deriva de poder o de la posibilidad de prestar servicios financieros a la población en general. Entonces, en principio, las cooperativas de ahorro y crédito todas eran cerradas porque un objetivo social. Entonces, no podían prestar servicios de intermediación financiera a personas que no pertenezcan a lo que todos los demás asociados. Pero sí ejercen intermediación financiera, ¿verdad? Captan dinero y lo otorgan en forma de préstamo, pero solamente entre ese círculo, o bueno, en primera instancia, cuando eran cerradas, y aún existen unas cuantas cooperativas de ahorro y crédito cerradas, ejercen la intermediación financiera, pero dentro de ese círculo de asociados, que son las personas que se dedican al mismo rubro y que tienen un mismo objetivo social. Entonces se puede deducir de que se encuentran limitadas en cuanto a la prestación de las operaciones y de los servicios financieros, por cuanto no están proyectadas al público en general. Hacía que por esta lealtad, entre comillas, se sacrifique mucho la utilidad, y por ello es que las cooperativas de ahorro y crédito cerradas han ido adoptando la forma de abiertas o se han ido constituyendo nuevas cooperativas de ahorro y crédito como abiertas, porque eso les da mucha más amplitud para prestar los servicios de intermediación financiera. Entonces, lo único que tienen que hacer las personas ya no es dedicarse al mismo rubro o pertenecer a, bueno, a la misma actividad económica o al mismo oficio, sino solamente eh, estar inscrito o pertenecer a la cooperativa mediante un certificado de aportación, ¿verdad? Y un certificado de aportación es un depósito que se hace a la cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? Entonces es como abrir la cuenta mediante la que yo voy a poder realizar ahorro o solicitar algún préstamo en mérito a mi carácter de asociado, pero sin importar a qué me dedique, puedo ser médico, puedo ser comerciante o lo que sea, ¿no? Porque la cooperativa de ahorro y crédito es abierta. Cuando era cerrada solamente se dedicaba a un rubro de personas o a un círculo determinado de la sociedad, lo que hacía que estén limitadas en la prestación de sus operaciones y perdían utilidad frente a otras entidades de intervención financiera como los bancos y las cooperativas abiertas, porque sí tenía mucho más este flujo de clientes por estar dirigida a la población en general, ¿no? Pero no hay ninguna financiera. Y están reguladas de forma general por la ley 356 de cooperativas y la ley de servicios financieros número 393, entre los artículos 238 al 246.
Entonces, a pesar de que ejercen la intervención financiera, son entidades no bancarias, constituidas como sociedades cooperativas de objeto único, autorizadas para realizar operaciones de ahorro y crédito exclusivamente con sus socios a través de certificados de aportación voluntarios. Pero no existe ninguna discriminación entre las personas o ningún filtro, ¿no?, para poder adquirir este carácter de socio. Lo único es que hay que pagar la apertura de la cuenta, entre comillas, ¿no?, que es el certificado de aportación. Y eso también me da derecho a participar en la cooperativa. Y por eso es que cuando hay época de elecciones de directorio, regalan quintal de azúcar, aceite, todo solamente para que te inscribas y para que votes por alguien, ¿no?, y para asegurar su continuidad en el directorio. En cuanto a la definición, la ley 356, la ley de cooperativas, en su artículo 4, de forma general, define a las cooperativas como una asociación sin fines de lucro de personas naturales y o jurídicas que se asocian voluntariamente constituyendo cooperativas fundadas en el trabajo solidario y de cooperación para satisfacer sus necesidades autónomas y democráticos. O sea, que hay un directorio como toda cooperativa, ¿verdad? Como la cooperativa de teléfono, como la cooperativa de intervención financiera, que hace intervención financiera. Todas las cooperativas en general tienen esa estructura autónoma y democrática y que se rige por su estatuto y su reglamento. Pero estos estatutos y reglamentos obviamente que no pueden contradecir la ley ni inventar ni nuevos tipos legales. Solamente es para el desempeño de las funciones de la asociación. Y también hay que recalcar que al definirlo como una asociación, le está definiendo como una persona jurídica sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces, al no tener fines de lucro, de todas maneras hay que tramitar la personería jurídica, pero con matices diferentes, ¿verdad? Hay que hacer constar que no tienen fines de lucro. Entre los estatutos y los reglamentos no puede existir la palabra socio. Todos tienen que ser asociados, 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 asociados. En cuanto existe la palabra socio en un estatuto o reglamento de una asociación, ya está mal, pues. Va a ser observado en la gobernación o va a ser observado, bueno, si es de una rama médica, tal vez en el CEDES o algo así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, al no tener fines de lucro, quiere decir que no obtiene utilidad, ¿verdad? Y al no obtener utilidad, entonces se libera del pago del impuesto a las utilidades de las empresas. No quiere decir que se libere de sus deberes formales, como ya habíamos visto en derecho tributario, ¿verdad? Existen deberes formales y materiales, y bueno, eso no vamos a repasar acá, pero todavía tiene los deberes formales, ¿no? Pero el material ya no lo va a tener. Y para eso hay que tramitar algo que se llama una exención impositiva. Y mérito a que en tu constitución dice que no tienes fines de lucro. Aunque diga 1000 veces que no tienes fines de lucro, si no tramitas la exención, igual tienes que pagar IVA. Y hay muchas asociaciones o fundaciones que piensan que, porque dice que no tienen fines de lucro, ya no tienen que pagar IVA o no tienen obligaciones impositivas, pero sí hay obligaciones impositivas y dos, hasta que no tramites tu exención tienes que pagar IVA. Entonces, si van a constituir una asociación, una fundación, o van a asesorar la constitución de uno de estos tipos de sociedades sin fines de lucro, entonces tienen que proseguir el trámite hasta obtener la exención de impuestos y ya listo, ¿no? Realizan la documentación pertinente, como seguramente ya han visto en derecho comercial, ¿verdad? Las actas y todo ello, los estatutos, los reglamentos, el libro de actas, se dirigen a la gobernación, hacen protocolizar todo en notaría, se dirigen a la gobernación. La parte jurídica lo revisa, lo deriva, se corresponde, digamos, a una área más técnica, luego con un informe vuelve, se emite la resolución firmada por la gobernadora o el gobernador, con eso se va a la notaría de gobierno, hacen el protocolo notarial, pero notaría de gobierno, y con este protocolo de constitución se van a impuestos nacionales y tramitan el NIT y con esto la exención y listo, ¿no? Y ya van a tener su cooperativa, ¿no? Ahora, si van a intervenir en intermediación financiera, todavía falta cumplir todas las prerrogativas de la ley 393 para que puedan ejercer la intermediación financiera como una cooperativa de crédito, ya sea cerrada o abierta, de acuerdo a su escritura de constitución. De acuerdo al artículo 23 de la 356, las cooperativas se clasifican entre sectores productivos, de servicios, donde se encuentran las cooperativas de ahorro y crédito, y del sector de servicios públicos, ¿no? Y el objetivo es constituirse como entidades especializadas de objeto único para la prestación de servicios de intermediación financiera, o sea, recibir plata y otorgarla en préstamo, dirigidos a sus socios y al público en general cuando corresponda, ¿no? O sea, siempre y cuando adquieran su certificado de apoyo. Como les iba diciendo, una cooperativa a su vez puede constituirse en abierta o en cerrada de acuerdo a la universalidad o no en la prestación de los servicios financieros, ¿no? Al respecto al artículo 238 de la
Ley de Servicios Financieros 393, señala que una cooperativa de ahorro y crédito puede constituirse a través de una de las siguientes dos maneras. Una cooperativa de ahorro y crédito abierta, autorizada para realizar operaciones de intervención financiera con sus socios y el público, excepto las operaciones activas que podrán ser realizadas únicamente con sus socios, o sea, los préstamos, ¿no? Porque ya habíamos visto que las pasivas es recibir dinero y las activas es otorgar préstamos, ¿no? Y la otra forma es la cooperativa de ahorro y crédito eh, cerrada, autorizada para realizar operaciones de intervención financiera exclusivamente con sus socios. Entonces no está dirigida al público en general, ni las activas, viendo le quita utilidad frente a la competencia, que sí, o es una cooperativa abierta a un banco que está dirigido a prestar servicios financieros al público en general. Entonces estas cooperativas de ahorro y crédito cerrada tienden más a transformarse en abiertas. Y como siempre, el tipo societario especial es de la responsabilidad limitada. Así que si quieren hacer una sociedad anónima, tendrán que ponerle banco, o si pretenden realizar mediante otro tipo societario, no se va a admitir por el mandato de la Ley de Servicios Financieros. Y en el momento en el que las cooperativas de ahorro y crédito decidieron expandirse y diversificar sus operaciones, al principio todas eran cerradas, pero como no pretende sacrificar utilidad y se quiere masificar la prestación de los servicios financieros, entonces hay que eliminar las limitaciones. Y una de esas limitaciones era el carácter cerrado que tenía para prestar las operaciones activas o las de préstamos solamente a sus socios. Entonces, la mayoría y es por esas razones económicas, la mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito son abiertas o tienden a convertirse en abiertas. Eh, Una cooperativa de ahorro y crédito cerrada es una entidad no bancaria constituida como sociedad de objeto único autorizada para realizar operaciones exclusivamente con sus socios, como ya habíamos señalado y recalcado también. Pero cuando dejan esa naturaleza de cerradas y se califican como abiertas, ya se encuentran reguladas por la Ley de Servicios Financieros, la recopilación de normas para el sistema financiero, o sea, todas las normas conexas, y también se encuentran bajo las regulaciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI. Y también están sometidas al cumplimiento obligatorio de todas las resoluciones de directorio y las resoluciones normativas que emita esta autoridad para la prestación de servicios financieros de las cooperativas. Y para su constitución, la ley 393 establece algunos requisitos. En el primer lugar, señala el Código de Comercio en lo aplicable. Luego, que están obligados a utilizar en su denominación la sigla RL o SRL. Para la obtención de su personalidad jurídica, las cooperativas de ahorro y crédito deberán contar previamente con la aprobación del proyecto de constitución por parte de la ASFI. Entonces no pueden realizar su constitución de manera privada y llevar a que se autorice y obtener la resolución de personalidad jurídica sin esta supervisión de la ASFI, ¿no? o esta previa aprobación, por lo que se puede incurrir en errores o en omisiones al momento de realizar el acto. Entonces es por ese motivo que tiene que ser aprobada, ¿no? Y tiene que merecer el visto bueno de la ASFI antes de poder ser protocolizada y empezar todo el tránsito administrativo para la obtención de la personería jurídica, ¿no? Puede ser abierta o cerrada, como ya habíamos explicado, y podrán convertirse bueno, las cooperativas de ahorro y crédito societarias o cerradas podrán convertirse en cooperativas de ahorro y crédito abiertas, cumpliendo las condiciones y requisitos establecidos mediante normativa emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI. Entonces, no es que hay que liquidar la cooperativa de ahorro y crédito cerrada de conversión, de cambio de esta naturaleza de cerrada hacia abierta para poder abarcar una más alta gama de clientes y no solamente estar circunscrita a quienes, a dar préstamos solamente a quienes están inscritos como socios o son propietarios del certificado de aportación, ¿no? Que se llama. En cuanto al objetivo, el, tiene, su objetivo es prestar servicios de intervención financiera a sus socios y al público en general, cuando corresponda. O sea, cuando cumplan los requisitos o cuando demuestren capacidad de pago, ¿no? Y entre las operaciones que puede realizar, emitir cheques de viajero, realizar operaciones de arrendamiento financiero y factoraje,
efectuar operaciones a futuro de distintas modalidades, o sea, contratos a futuro, compra-venta, monedas extranjeras, abrir y negociar cartas de crédito a la vista o a plazo, realizar giros, emitir órdenes de pago, invertir el capital de la empresa, invertir el capital de, invertir en el capital de empresas financieras del sector de valores, o sea, ya no en la intermediación financiera, no agarrar el capital de la empresa y conjuntamente con los ahorros otorgar el préstamo, sino comprar títulos, valores e invertir de esta manera en el mercado de valores. ¿No? Invertir en el capital de empresas del sector de seguros y pensiones, efectuar operaciones de reporto en condición de reportado, administrar fondos de inversiones para realizar inversiones por cuenta de terceros. O sea, cuando se realiza la intermediación financiera o se administra el capital ajeno para reportar un interés, pero cuando es diferente al ahorro en la caja de ahorro porque es el cliente el que elige la bolsa de inversión y va a soportar el riesgo. Pues, si es que fracasa la inversión, no va a obtener interés. Depósito a plazo fijo, que el interés está asegurado más allá de que el banco prospere, ¿no?, en sus inversiones. Y para eso es el encaje legal, ¿no? Ahora, esto del arrendamiento financiero, ese es bien interesante porque es un contrato que puede tener una opción de compra. El arrendamiento financiero o leasing financiero, ¿no?, es diferente del fideicomiso, que también es un contrato de administración y que muchas personas confunden o manejan como si fueran sinónimos, ¿no? El fideicomiso es un contrato de administración que prestan también las sociedades de intermediación, las entidades de intermediación financiera, pero en este contrato de administración es solamente temporal y se otorga la administración de un bien, ya sea inmueble o mueble, sujeto al registro, ¿no?, para que lo administre una tercera persona y de esta administración van a surgir frutos, ¿verdad?, apropiados por el que estaba administrando en ese tiempo el bien, o se van a otorgar a otro tercero que se va a llamar beneficiario. Pero en el caso de las entidades de intervención financiera que hacen el, el fideicomiso, ¿no?, el, so, de los frutos se apropia el que está en la administración del bien temporalmente. Y la sociedad o la entidad de intermediación financiera participa o realiza estos contratos, ¿no?, para poder, de alguna manera, asegurar el pago de su crédito o el cumplimiento del plan de pagos que se ha pactado con una persona, ¿no?, a la que si no se le otorgaría este asesoramiento o este impulso, por así decirlo, ¿no?, se pondría en riesgo la recuperabilidad del crédito, ¿no? Y el arrendamiento financiero es diferente, pues, a este fideicomiso que acabamos de explicar, ¿no? El arrendamiento o leasing financiero quiere decir un contrato también de administratividad de compra. El anterior contrato que les explicaba, el de fideicomiso, no existe una posibilidad de compra. Solamente se llega al término del contrato y se tiene que devolver el bien a favor del propietario, ¿no? Pero en el caso del arrendamiento financiero, del leasing financiero, sí existe una posibilidad de compra al final, ¿no? Entonces, se otorga también la administración de un bien, inmueble o mueble sujeto a registro, por un canon de alquiler o de arrendamiento, al igual que cualquier contrato de alquiler, ¿no? Pero este contrato señala en especial que al final del plazo, que puede ser 5, 10, 15 años, el, el que esté como arrendatario va a tener la posibilidad de comprar el bien pagando el saldo del monto que ha sido pactado en un principio, ¿no?, tomando en cuenta como pagos a cuenta todos los pagos que se han ido realizando por concepto de arrendamiento o de alquiler, ¿verdad? La cuota mensual que se ha pagado durante esos 5, 10, 15 años, todo eso va a ser tomado como pago a cuenta y al final se va a pagar el saldo y se va a transferir el bien. O tal vez no existe la liquidez para poder cancelar el saldo, por lo que no existe ninguna penalidad y todo bien. Las cuotas pagadas por el arrendamiento van a ser tomadas nomás como alquiler o de administración, la posibilidad de la compra final, pero esa es la diferencia, ¿verdad? El fideicomiso es el contrato de administración, pero sin posibilidad de compra, y el arrendamiento financiero es el contrato de administración, pero con posibilidad de compra final contra el pago del saldo, tomando en cuenta todas las cuotas que han sido pagadas como arrendamiento. Entonces, esas operaciones también puede realizar la cooperativa de ahorro y crédito. Ahora, en cuanto a la adquisición y la pérdida de la calidad de socio, ¿no?, se señala que la constitución y vigencia de una cooperativa, para la constitución y la vigencia, el número de asociados será ilimitado, pero en ningún caso puede ser inferior a 10. Y existen requisitos para ser socios, ¿no? Ser mayor de edad, suscribir un certificado de aportación de acuerdo a lo establecido en el estatuto orgánico, o sea, en la normativa interna de la cooperativa, y otras que establezcan su estatuto y los reglamentos internos de cada entidad de intermediación financiera.
y se puede perder la calidad de socio por cualquiera de estas 6 razones, ¿no? Puede renunciar, le pueden excluir mediante la resolución del directorio, tal vez por alguna conducta, ¿no?, en contra de la sociedad o de la asociación, puede ser expulsado, puede existir un abandono, ¿no? Puede eh, darse una extinción de la personalidad jurídica, ¿verdad?, en caso de que el socio sea una... eh, perdón, en caso de que se extinga la muerte, ¿verdad?, porque la calidad de asociado no se hereda, ¿no? En las sociedades de responsabilidad limitada, eh, para ser socio o asociado, para transferir las cuotas de aportación, los certificados de aportación, existe una prelación que primero tienen que ser ofrecidas a los demás asociados, ¿verdad? Y cuando no exista ningún postor o ningún interesado entre los demás asociados, sí pueden ser ofrecidas al público en general. Pero en el caso de que un heredero o una persona quiera vender a un tercero determinado, el directorio tiene que aprobar que este heredero, que este tercero, forme parte de la asociación o de la cooperativa. Entonces, es mucho más personal la sociedad o la asociación y no tanto de capital como en el caso de las sociedades anónimas, ¿no? Y con eso vamos a terminar la parte de las cooperativas, ¿no? Y luego en la siguiente clase acabamos con la banca pública y les voy a mandar una instrucción para realizar una tarea de, de las cooperativas con un documento en el WhatsApp. Entonces es el momento pertinente para realizarla o algún comentario. O si no existe ninguna duda, entonces no se hayan olvidado poner su nombre en el chat grupal para efectos de asistencia y les comparto el documento por WhatsApp y nos comunicamos por ese medio hasta la próxima clase. Entonces, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.